Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la escoliosis, que como todo el mundo sabe es una desviación de la columna. Vamos a ver qué factores favorecen el desarrollo de esta escoliosis, si podemos prevenirla y cuáles serían los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Francisco Esparza, hola Paco, gracias por venir. Tú eres traumatólogo y director del máster de traumatología del deporte de la UCAM. Gracias otra vez. Juan José Parrilla. Muy buenas. Gracias por venir, Juanjo. A ti. Tú eres también traumatólogo y te dedicas sobre todo a la cirugía de la columna. Muy bien. Y Juan Martínez Fuentes, gracias Juan por venir. Gracias a ti por invitarme. Tú eres fisioterapeuta y eres vicedecano del grado de fisioterapia y vicedecano del grado de terapia ocupacional de aquí de la Reseca. Muy bien, pues otra vez gracias por venir. Quiero presentaros un libro que hemos hecho un grupo de especialistas cuyo título es ¿Y tú qué haces por tu salud?, que se puede encontrar en Amazon. En este libro damos las claves no solo para vivir más años, sino para tener más calidad de vida. En él hablamos de alimentación, hablamos de ejercicio físico, de cómo evitar las adicciones, del control del estrés, de cómo dormir bien y cómo cuidarnos la piel. Sin duda su lectura os puede ayudar a llevar unos buenos hábitos de vida. Y una vez dicho esto, vamos a sacar las cámaras a la calle a ver qué le gustaría saber a la gente sobre el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo se puede corregir la escoliosis? ¿Qué dolores provoca la escoliosis? ¿Por qué se produce la escoliosis? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Paco, yo he dicho algo de lo que era la escoliosis, pero desde luego como un neófito mal expresado. Explícanos bien qué es la escoliosis. Vamos a ver, lo has dicho muy bien. La escoliosis es que la columna esté desviada, esté torcida. La escoliosis viene de un término griego que es escolios, significa torcido. Entonces es una desviación de la columna en el plano lateral. Hay una cosa que sí está claro, me gustaría decir aquí ya, y es que cuando tienes una mínima desviación de la columna, no tenemos por qué considerarlo escoliosis. Muchas veces ven una radiografía, ¿tiene escoliosis? No. La escoliosis se considera a partir de 10 grados de angulación. A partir de ahí hablamos de escoliosis. Y tiene que añadir otra cosa más importante, que es una rotación de la vértebra. Esos dos componentes son los que tiene que tener, desviación de columna y rotación. Y ahí estamos hablando ya de una enfermedad que será la escoliosis. Ahora sí. Ahora ya lo tenemos más claro. No es solo la desviación, Espero sino que sí. tiene que haber un grado de desviación mínimo, que es a partir de 10 grados. Y luego además rotación, de una pequeña rotación. Ahí estamos. Juanjo, ¿y qué tipos de escoliosis hay? Pues tipos de escoliosis, las clasificaciones de la escoliosis hay varias. La más importante es la que está basada en la etiología. La etiología es lo que causa la escoliosis. ¿Qué causa la escoliosis? Pues ahí la podemos dividir. Un 80% las podemos clasificar como idiopáticas. Idiopáticas en medicina quiere decir que se producen, pero no sabemos por qué se producen. La escoliosis aparece, pero no sabemos cuál es la causa. Después hablaremos de algo más de eso. Dentro de esta, que se consideran idiopáticas, las dividimos según la edad en la que aparecen. Si aparece de los 0 a los 3 años, es escoliosis idiopática infantil, de los 3 a los 10 sería la juvenil, y de los 10 hasta la maduración ósea será del adolescente, que es la más frecuente. La escoliosis que aparece a partir de la maduración ósea ya se considera la escoliosis del adulto, que es una escoliosis ya degenerativa. Eso es el 70-80%, pero queda un 30%, que en ese 30% sí que conocemos la causa que produce la escoliosis. Son escoliosis mucho menos frecuentes. Ahí tenemos las congénitas, que son las que se producen por una alteración en la formación de las vértebras, y eso produce que la columna se desvíe hacia un lado o hacia otro. Las neuromusculares, que se producen por enfermedades neurológicas o musculares, por ejemplo, los niños que tienen una parálisis cerebral infantil son hipertónicos, eso hace que un lado del cuerpo tenga mucho más tono que el otro y hace que hagan curvas muy importantes. También entre las musculares tenemos las hipotónicas, por ejemplo, la de la atrofia medular espinal, son niños hipotónicos con poco tono y también hacen curvaduras. Y después queda otro grupo que puede producirse pues, por tumores, por infecciones, por traumatismo, pero eso son las menos. Ya digo, el 80-90% suelen ser las idiopáticas y el otro 20% es la que sabemos la causa. Ya, pero la mayoría son idiopáticas. Luego iremos profundizando en todos estos temas, porque a la gente le sorprende que enseguida pumba, se haga una clasificación, pero es que eso tiene interés porque luego... Eso es muy importante. La escoliosis es el nombre, pero como a todas las cosas,
hay que ver un nombre Un y apellido. tiene que tener 2 apellidos. 2 apellidos, para luego los tratamientos Claro, y todas las mira que eso cosas. es escoliosis, qué es idiopática y qué es infantil. No la voy a tratar igual si es idiopática y si es de adolescente, y mucho menos la voy a tratar igual si es una esclerosis congénita. Claro. Voy a Por ser eso mucho más es agresivo. muy Es muy importante importante la clasificación. ponerle nombre y apellido. Nombre y apellido a los nombres. Juan, ¿y qué objetivos tiene la fisioterapia en las personas con escoliosis? Pues teniendo en cuenta, como ha dicho el doctor Parrilla, que la mayor parte de las escoliosis son escoliosis idiopáticas, desde la fisioterapia nosotros nos centramos mucho en el trabajo sobre los signos y los síntomas que esa escoliosis va generando y va desarrollando con su evolución. Normalmente abordamos aspectos biomecánicos y posturales, como es evidentemente flexibilizar las zonas que sean reductibles, las zonas que estén más o que tengan menor flexibilidad, y en el momento que consigamos una columna flexible, inmediatamente intentar fortalecer, dar tono a la musculatura para que dé una buena estabilidad a esa espalda. También trabajando el equilibrio y la propiocepción. Durante la tarde hablaremos en el programa de las alteraciones que se producen en el esquema postural, y luego pues tratamos también las consecuencias que se van produciendo a largo plazo, como es el dolor cuando aparece, que había alguna pregunta en relación a ello, la capacidad cardiorrespiratoria, y también algo muy importante para los pacientes, sobre todo cuando estamos trabajando con adolescentes en una edad muy complicada, que es la mejora estética, ¿vale? Esa mejora de la imagen de la espalda, cuando ese chico o esa chica tiene que ir a la playa, a la piscina, y realmente le genera o le puede llegar a generar trauma. Entonces intentamos trabajar también con el desarrollo, con el trabajo muscular, pues intentar dar un poco esa mejora estética. Y como gran objetivo, mejorar la calidad de vida en toda la evolución que tiene el paciente. No, vamos, tenía claro la idea de que la fisioterapia, sobre todo si no hay que operar, y si se opera, que vuestro papel es fundamental totalmente, no de un día o de dos, sino de un tiempo largo. Vamos a ver, Paco, cuéntanos un poquito, te voy a hacer varias preguntas, si es frecuente, no es frecuente, cómo se suele detectar y si hay algún signo y sobre todo cómo se diagnostica. Son varias. Frecuente, hay de esas escoliosis un 6-8% en adolescentes, en chavalitos de 12 a 14 años se detectan. Como bien ha dicho el doctor Parrilla, Juanjo, el 80% son de origen idiopático. Hay cuestiones que hay que ver, que viene bien recordar. En primer lugar, tiene más predilección por la mujer, tiene cierto carácter hereditario. Por lo tanto, si nosotros vemos en consulta, y esto es una cosa que no tiene que sorprender, y los oyentes tienen que darse con lo que vamos a comentar, una señora que va con su niña a la consulta por una posible escoliosis, la valoramos, la estudiamos y le preguntamos enseguida, ¿tiene usted más hijas? Y decimos hijas. Luego nos dirá que hijos o hijas, pero hijas, ¿por qué? Porque sabemos que la predilección es porque sea más por el sexo femenino y que sea más frecuente de tipo hereditario. Es un perfil que tiene las escoliosis. ¿Cómo se detectan? Lo más normal es que detecten los profesores de educación física, porque los niños cuando empiezan a crecer se tapan y no los ve nadie. Y ya a partir del momento que, como yo digo una pregunta, digo a los niños, a los papás, tú a partir de los 8 o 10 años el niño ya se arregla solo, se viste, se mete a luchar solo, y si su escoliosis aparece no la ve nadie porque él se pone ropa grande. ¿Qué ocurre? Cuando va al colegio, en el colegio, cuando van con ropas más cortitas o algo, o en un cierto momento por su educación física, ve unos signos que hay que recordar. En primer lugar, sencillo, la altura de los hombros, tiene que haber simetría. Altura de los hombros. Altura de las escápulas, decimos los médicos, de las paletillas, que estén igual. Ya no digo que esté una más afuera que otra, pero que haya una asimetría en la espalda es llamativo. Y luego, en los huequecitos, que llamamos el talle, llamamos esa zona del talle, que haya uno más amplio que otro, o una persona con obesidad que tenga un Michelin desigual a otro, un muellecito más, un huequecito más uno que otro. Cuando hay una asimetría, ya te hace pensar que hay una escoliosis. Y es el momento que el profesor dice a la mamá, mira, llévala al médico que puede tener una desviación de columna. Va al médico, y entonces el médico, el diagnóstico, sencillo, una radiografía. Una radiografía. Hay que dejarse de resonancias magnéticas, que no le arregla nada. Entendamos, una radiografía en 2 proyecciones, la primera vez que las hace, para entonces ya el médico empezar a valorar lo que tiene ahí. Sí, por lo que has dicho, deduzco que los profesores de educación física de alguna manera están formados en estos signos que tú has dicho para confirmarlo, ¿no? Que
Efectivamente. O sea, que sospecharlo para mandarlo a Nosotros, llévalo al traumatólogo. En el plan curricular, sin darles clases puramente médicas, pero en el plan curricular de la carrera de Ciencias de Deporte de esta universidad, los alumnos sí les contamos y les decimos cuáles son los signos incipientes, los primeros. No hay que ser médico para eso, para decir, oye, hay algo que no está bien. Entonces, algo que es asimétrico, uno sabe ver lo que está asimétrico, ¿no? Y a partir de ahí lo hacen ellos. No quiero decir con esto que sean solamente los profesores de educación física. Sí, porque los Pueden ser mismos cualquier- padres... Los padres, es muy frecuente, yo noto mucho que los detectan mucho, los padres detectan la escoliosis de sus hijos en verano. En verano. Claro. Cuando está en la piscina y la cría se agacha, pones en la zapatilla y dice, anda, Si tiene madre la- mía, la espalda de la si cría. tiene con una Al médico. torcida. No es que la tenga desde ese verano, la Ya, tiene ya. de antes, pero cuando se fijan es cuando lo ven, pero ven. cuando la cría se agacha con el bikini o lo que sea, y sí, es bien. mucho más frecuente en las chicas, muchísimo más. Vamos a ver, Juanjo, antes nos has dicho que el 80% prácticamente de todas las escoliosis son idiopáticas, que quiere decir Sí. que no sabemos las causas. Idiopática en medicina es que No no, sabemos sabemos, que la tenemos, se ha producido, ¿por qué? No sabemos. No hay causas claras, no hay causa-efecto. Causa-efecto. Sí, como ha dicho Paco, hay muchos factores que intervienen, factor genético, pues si igual la tiene una abuela que tiene escoliosis o un primo, o muchas veces no hay nadie en la familia que los tenga, factores ambientales, mal desarrollo del sistema nervioso central y periférico, alteraciones endocrinas, muchas veces hablaba de los niveles de melatonina, pero no hay nada que pueda decir, controlando esto voy a prevenir que aparezca, no está claro Yo ahora la hay causa. cosas que la gente se pregunta y yo quiero saber que tú nos digas si esto influye o no. Por ejemplo, ¿las mochilas cargadas de libros favorecen la escoliosis? No. No, así se puede decir claramente. Puedo como- decir, la escoliosis... Lo has dicho flojico. No, te lo digo. Hombre, es que escoliosis, lo que es la escoliosis, como se diagnostica la escoliosis, una alteración tridimensional de la columna, con una rotación del plano lateral, una rotación vertebral y una pérdida de la lordosis o la cifosis, ese cuadro no se produce más por llevar las mochilas o llevar el carro. Sí que puede ser que aparezcan falsas escoliosis, Bueno, que son que llevar la mochila, el crío vaya un poquito más torcido. ¿Está torcido? No está torcido, es por la posición. Si tú dices que se ponga recto, se pone recto y desaparece la alteración de los hombros. Y tal. Entonces, las maletas con ruedas, que te lo tenía también para preguntarte, tampoco producen escoliosis. ¿Producir escoliosis? No. No. Sí que puede ser que la mochila cargada con el peso o la mochila mal llevada produzca dolores de espalda y falsas escoliosis. Pero la escoliosis como alteración O sea, que tridimensional, con el diagnóstico que ha no. dicho Paco de la radiología, que ahora veremos y todo eso. Muchas Eso veces vienen no. a consulta con escoliosis y no tienen verdaderas escoliosis, son alteraciones posturales, no es que sea... Vale. Juan, ¿y qué métodos específicos utilizáis vosotros los fisioterapeutas? Porque como hemos comentado, vuestro papel es vital. Sí, a ver, cuando hablamos de métodos específicos en fisioterapia para tratar la escoliosis, hablamos de un abanico amplio, ¿no? Pero de alguna manera los podríamos englobar todos con una peculiaridad específica, y es la intervención activa del paciente. Es decir, realmente el tratamiento de fisioterapia que mejor funciona, que mejores efectos tiene la evidencia científica para estos pacientes, son aquellos que conllevan ejercicio terapéutico. Es decir, el niño o el adolescente se tiene que implicar, tiene que trabajar. Y esa es la primera parte, antes de hablar de métodos, que hace que sea complicado el inicio del tratamiento siempre con ellos, porque evidentemente estamos hablando de edades complejas en las que hay que conseguir que ellos se adhieran al tratamiento, es decir, ellos quieran participar, se entretengan, se diviertan, se integren para que realmente haya una buena eficacia. Y ahí pues ya encontramos métodos desde los más sencillos, que trabajan segmento concreto, una escoliosis torácica, pues hacer ejercicios de estiramiento, de fortalecimiento específico de esa zona, sin tener muy en cuenta lo que haya por arriba o por abajo, hasta métodos que son mucho más globales y que observan de una forma tridimensional, como realmente es la escoliosis, se tiene en cuenta todo, se tiene en cuenta todas las grandes curvas, las mayores y las menores, y también las compensatorias, teniendo en cuenta la pelvis, teniendo en cuenta el miembro inferior, es decir, se tiene en cuenta todos los aspectos globales del paciente para no conseguir solo flexibilizar o estirar una zona concreta, sino intentar buscar la mayor reductibilidad posible dentro del proceso. Es muy importante todo lo que has dicho, pero yo resaltaría que los padres y el adolescente, que normalmente en la adolescencia, tengan muy claro todos los ejercicios que les recomendáis y todo eso. Yo recuerdo, por ejemplo, un familiar mío muy directo que tuvo un problema, probablemente y ahora todos los días se hacía el ejercicio, eso era sagrado, ¿sabes? Nunca más tuvo ningún problema y ni molestias ni nada de eso. Ahora, pero yo recuerdo
Es que me acuerdo hasta de los ejercicios, no sé si serían los mismos que ahora, en una mesa de esas se dejaban caer, se levantaba así, en fin, recuerdo eso porque le teníamos que aguantar los... O sea que es muy importante el papel de que ellos hagan los ejercicios, porque por mucho que vayan al fisioterapeuta, si ellos no lo hacen... Es como en el partido, si quieres buen resultado tienes que entrenar, si no entrenas no consigues el resultado. Yo pienso que en la escoliosis es muy importante, a mí una de las cosas por las que me gusta mucho esta patología es el ganarte a la familia y al paciente, porque tienen que estar muy implicados en lo que tienen y porque durante el tratamiento se van a tomar decisiones que pueden ser más o menos difíciles, como es, lo hablaremos después, pero el uso del corsé en una cría en edad adolescente tiene que estar muy implicada, dispuesta a ponerlo, hay que ganárselo, tiene que estar la familia y el paciente muy contigo. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, han elegido estas palabras para decirnos su origen. Muy buenas, hoy vamos a explicar qué significa la palabra escoliosis. Es un término prácticamente griego, porque escolios en griego significa torcido. El sufijo final osis indica acción, es decir, es cuando se forma una curvatura en la columna vertebral o espina dorsal. Precisamente la palabra espina procede del latín y hacía referencia a la columna vertebral de los hombres y mamíferos, y posteriormente hizo referencia al muro central que dividía los circos, que eran donde los romanos hacían las carreras de caballos, las de cuadrigas, como en la famosa escena de la película Ben-Hur. Esa espina era como la columna vertebral de ese edificio, del circo. En cuanto a las causas de la escoliosis, esta puede ser idiopática, congénita o neuromuscular. El término idiopático viene de idios, que en griego significa particular o individual, frente a lo público compartido, compuesto que también vemos en otras palabras como idiosincrasia o idioma, más el compuesto pático de pazos, sufrimiento. La escoliosis idiopática hay referencia al desconocimiento de las causas de la misma, es algo particular o individual, sin antecedentes. En cambio, cuando es congénita, palabra cuya traducción sería junto con el nacimiento, es una escoliosis formada en el proceso de gestación. Y finalmente, la escoliosis neuromuscular es cuando el sistema nervioso, neuron en griego, afecta a los músculos, pudiendo provocar problemas como la parálisis cerebral, la distrofia muscular, espina bífida o polio. Palabras de médicos. Paco, antes habéis comentado algo, pero sobre la falsa escoliosis. ¿Qué es la falsa escoliosis? ¿Y hay muchas? Bueno, sí, hay muchas. Empiezo por el final, hay muchas escoliosis, muchas falsas escoliosis. Es lo que llamamos los médicos una actitud escoliótica. Lo que ocurre, como ha dicho el doctor Parrilla, muchas veces hay niños que por malas posturas, eso de la mamá en casa, siéntate bien, es porque tiene una actitud de se sienta de una postura inapropiada, eso se toma como un vicio y genera una falsa escoliosis. No hay rotación vertebral. Puede haber desviación de la columna, pero no hay rotación vertebral, como he dicho. Y luego, fundamentalmente, también hay otros casos que son también tratables. Uno es de actitud, de corregir al niño o de evitar cargas. Y hay otro caso también que es muy frecuente, las dismetrías, las asimetrías de miembros inferiores. Muchas veces los niños, cuando están creciendo, una pierna crece un poquito más rápido que la otra, cualquier cosa, y genera una pequeña dismetría. Entonces, lo que hace es que el niño va como torcido. Eso no es una escoliosis, es una falsa escoliosis, que nosotros llamamos una actitud escoliótica. Médicamente está la actitud escoliótica y la escoliosis o escoliosis estructurada. Es la manera de diferenciar entre rotación o no rotación vertebral, que es el quid de la cuestión. La rotación vertebral, no termino, yo es que en el espacio no veo bien las cosas, no termino yo de ver en el espacio la vértebra. Claro, me pongo de pie y te lo explico. Sí. Vamos a ver. Al ser tridimensional, quiere decir que tiene, como ha dicho Paco, te vas hacia un lado. Sí. Pero eso no es escoliosis. Escoliosis aparte, los cuerpos vertebrales están rotados. Y aparte pierdes de la cifosis. Es el chepado de toda la vida. El chepado así no está chepado, está así y aparte los cuerpos rotan así. Eso Vale, es que los que no vemos en el espacio... Que tengas una prominencia en la zona de la convexidad, mucho más grande de hacer la chepa. La chepa o la jiba, vamos, bien dicho la jiba. Es la rotación, no solamente así, que el cuerpo se va, rota. Muy bien, ¿ves? Ahora ya lo he comprendido. Hombre, tenía la imagen, ¿no? Pero eso de la rotación de la vértebra parece que rota el cuerpo y rotan las costillas, y las costillas son las que hacen que aparezca la jiba detrás.
Y Juanjo, de manera general, porque luego hablaremos de los corsés, del tratamiento quirúrgico, etcétera, pero de forma general, ¿cómo se trata la escoliosis? Tratamiento de la escoliosis de forma general. Lo primero, que también lo ha dicho Paco, lo primero es, lo ideal, la detección precoz, porque cuanto antes la detectes, vas a comenzar un seguimiento antes y si hay que tomar alguna medida, la vas a tomar antes. Cuanto antes tomes una medida, más efectiva va a ser. Cuanto más tiempo lleva la escoliosis y más se va angulando, más difícil después es volver a la normalidad. Entonces, empieza con la detección precoz y la observación. Si con la observación tú ves que la curva no va progresando o progresa muy despacito, la vas siguiendo cada X tiempo. Si ves que la curva pasa de ciertos grados o que ha crecido mucho, entonces es el momento de plantear el uso del corsé. El corsé lo que va a hacer es enlentecer o detener la progresión de la curva. Que el corsé, mucha gente cree que le pone el corsé y se le quita la curva, no. Con el corsé vamos a enlentecer la curva. Entonces, si yo muevo el corsé y la curva la tengo controladica, cada X tiempo reviso al crío o a la cría y la curva la tengo igual o con un gradico más, sigo con el corsé hasta el final de la maduración ósea. Si con el corsé la curva me sigue aumentando de 10-15 grados en un par de revisiones o se me pasa ya a más de X grados, ya hay que plantear el tratamiento quirúrgico. Esos son los tres pasos: detección precoz y observación. Si la cosa va bien, suficiente. Que no, siguiente paso, el corsé. Y si con el corsé la curva es agresiva y sigue creciendo, hay que plantear el tratamiento quirúrgico. Muy bien, profundizaremos después en ese tema. Vamos a ver, Juan, ¿en qué consiste la reeducación postural global aplicada a la escoliosis? Bueno, la reeducación podría haber puesto un nombre más sencillo, sí. Pero bueno. Realmente el método viene de un autor francés, que es Philippe Souchard, que viene de toda la parte de Escuela Francesa en Fisioterapia, muy vinculada al desarrollo de las cadenas musculares o de las teorías de cadenas musculares. Es decir, se trabaja mucho en el ámbito de la musculatura y sobre todo del estiramiento global. Entonces, realmente la reeducación postural global como concepto nace desde la observación y desde el planteamiento de que en toda nuestra musculatura realmente hay músculos que están trabajando todo el día, que no hace falta estar pensando en ellos, que nos están manteniendo, que son los músculos posturales. Te ocurre que esa musculatura postural que está trabajando todo el día, pues sin necesidad de tener que tener ninguna lesión, ninguna agresión, pues se van acortando, se van retrayendo y pueden empezar a generar problemas de contractura, de dolor. Y si ese acortamiento, que es donde iríamos a vincularlo con la escoliosis, se produce de forma asimétrica, puede estar muy relacionado con el desarrollo o la fijación de una escoliosis. Porque aquí siempre podríamos entrar en el debate de si fue primero la gallina o el huevo, que es donde entra esa idiopática que no se conoce, pero lo que es cierto es que si hay una escoliosis muy instaurada y hay una retracción muscular, sobre todo en las concavidades, muy, muy potente. Entonces, este método, ante esa observación, buscamos el tratamiento desde la perspectiva contraria, es decir, vamos a hacer un trabajo de estiramiento global de toda esa musculatura que está retraída, pero al mismo tiempo fortaleciéndola. Es decir, se hace un trabajo activo donde el paciente está contrayendo y estirando al mismo tiempo, lo que nosotros conocemos como una contracción excéntrica, ¿vale? Es decir, vamos fortaleciendo al mismo tiempo que estiramos, y lo curioso del método es que no se centra, como decía antes, en una zona concreta, una zona de la espalda, sino que mientras que el fisioterapeuta con sus manos también va moldeando y va acompañando para guiar al paciente, se hace un estiramiento desde la cabeza hasta los pies. Es decir, se estira todo lo que llamaríamos la cadena posterior, toda la musculatura posterior o toda la musculatura anterior. Aquí los músculos de alguna manera diana son sobre todo los espinales y el psoas, que son las zonas sobre las que más incidimos. Pero realmente se está trabajando todo el cuerpo al mismo tiempo. No, o sea, lo que entiendo es que, como claro, global, actuáis sobre todo esos músculos y sobre todo sobre los que nos mantienen la postura y quizás no le prestamos toda la atención que debemos. Exacto. Porque como no estamos, cuando vamos a andar sabemos que movemos las piernas, pero de la otra manera estamos ahí quietos. Y a lo mejor... No, muchas veces nos damos cuenta con el tiempo, ¿verdad?, que nos hemos ido quedando cada vez más acortados, pero es cierto que como método es un método que a nivel de tratamiento tiene un enfoque muy global, pero también a nivel de prevención, porque evidentemente sirve como esa gimnasia preventiva que nos permite estar de alguna manera preparados y evitar determinadas consecuencias posteriores. Paco, muchas personas que estén viendo el programa, que algunas le habrán diagnosticado a su hija, que es lo más frecuente, a lo mejor una escoliosis, seguro que se pregunta, bueno, ¿esto es reversible o no es reversible? Bueno, vamos a ver, como bien hemos empezado diciendo en el programa, hay que poner el nombre y los apellidos. Cuando hablamos de una actitud escoliótica, eso sí es reversible. Cuando hablamos de una escoliosis, la escoliosis estructurada no es reversible.
Aquello que dice, no, yo tenía una escoliosis, fui a tal médico, me la curó, me puso bien. No será una escoliosis como tal, estructurada, porque el objetivo cuando empezamos un tratamiento es que la escoliosis no avance más. Ese es el éxito terapéutico. Cuidado, ¿eh? Vale. Entonces, tú te detectas una escoliosis con 20 grados, si cuando terminas el crecimiento tú sigues en 20 grados, Es un éxito. bravo, bravo. No pretendas que tu hija, y esto me gustaría, y quiero que todos coincidimos, que lo escuchen bien, El éxito terapéutico de una detección de una escoliosis es cuando termina el crecimiento, estar en el mismo lugar. Por tanto, ¿la escoliosis es reversible? No es reversible una escoliosis estructurada. Lo que es la falsa escoliosis o esteatoesclerótica sí es corregible. Vale. De ahí deduzco la gran importancia del diagnóstico precoz para que haya la mínima desviación posible y mantener esa desviación a lo largo del crecimiento. Efectivamente, por eso hay detección precoz en colegios, en pediatría, en los centros de salud. Hay unas edades en las cuales se hacen valoraciones y es el momento crítico para indicar si hay escoliosis o no. Muy bien. Juanjo, vamos a hablar un poquito del corsé, porque aunque todo el mundo más o menos tiene la idea de como de una coraza, explícanos tú un poquito mejor de qué es y de qué está hecho. Bueno, el corsé es un arma muy buena para el control de la escoliosis. Cuando se lo planteas a la cría de 12 o 13 años es un problema, que son crías que ya les gusta ir a su instituto y bien guapas y tal, y cuando les planteas un uso de un corsé, que lo que se utiliza habitualmente son muchas horas, pues les cuesta. Por eso, como la cría de 12 años normalmente no la conoces en ese momento, si la has conocido con 7 y 8, lo ideal es ir ganándotela a ella, que ella confíe en ti, y cuando llegue el momento de plantearlo del corsé, pues que es una decisión entre los dos, tú explicarle que es bueno, que ella te entienda y tal. ¿Qué es el corsé? El corsé es un molde termoplástico. Que lo que hace ese molde es, guiándote con las jibas de la niña y con la radiografía, viendo dónde está el ápex de la curva, el corsé lo que hace es comprimir en los ápex de la curva. Si tienes una curva en S y comprimo la parte de arriba de la S y la parte de abajo, reduzco la S, ¿vale? Esa reducción, cuando tú le pones el corsé a la niña, siempre eso no es muy importante el ortopeda, el de la ortopedia, porque el corsé hay que ponerlo, después hay que ir muchas veces, si le roza la axila hay que recortarlo, si no aprieta bastante hay que ponerle un poquito más de esponja y tal. Tú le pones el corsé a la niña y a la semana que te de llevarlo puesto, le haces una radiografía y ves que realmente la curva ha corregido algo, el corsé es efectivo. Y después ya lo vas revisando cada 6, cada 8 meses para ver cómo va. Yo cuando hago la revisión de la niña, a los 8 meses, hay gente que hace radiografía con corsé y sin corsé. No. Si yo le he puesto el corsé, le he hecho un control y la curva la he reducido, a los 8 meses revisaré a la niña sin el corsé para ver si la curva tiene más grados, que a mí me interesa la niña sin el corsé, como tiene la curva ella sola. ¿Vale? Vale, o sea, ese es un dato muy importante, sí. Porque claro, tienes que hacerle al tiempo que tú has dicho 8 meses, pero sin el corsé para ver si la curva se mantiene o aumenta. Si la curva con corsé me está engañando, porque no sé. Claro, ¿vale? totalmente. Espera, y otra cosa importante, de los corsés, lo que se han utilizado toda la vida son los corsés toraco, lumbo, sacros. Los que utilizábamos, yo me acuerdo cuando iba al colegio, en la clase siempre había algún chiquito que iba a un corsé de Milwaukee, que eran unos hierros que iban hasta la mandíbula. Eso ya no se utiliza. Los utilizan, van por debajo de la ropa y son toraco, lumbos, sacros. Y el que más se está utilizando hasta ahora es el corsé de Chenot, que es un corsé que se utiliza durante 23 horas al día. Eso es ponérselo todo el día, menos 1 hora por la noche para cenar y ver un capítulo de la serie que más te guste. Y se duerme con él. Hoy en día se están utilizando los corsés, ya Paco se lo he explicado, y hemos utilizado en varios pacientes, los corsés de hipercorrección nocturna, que se ponen solamente por la noche. O sea, la niña va a llevar corsé, pero solo se lo va a poner para dormir. Sí. Va a ir al instituto, al cumpleaños, va a salir con las amigas y tal sin el corsé. Entonces, en muchas curvas escolíticas se puede utilizar este corsé, que es mucho menos agresivo y altera mucho menos la vida de la cría o del crío. Y eso tolera muy bien, eso son muy buenos. Los del Chenot también, pero estos la gente los lleva más a gusto. La verdad que es que, como médicos, cuando tenemos sentimientos y vemos a una niña colocar un corsé con los problemas que hay en los colegios, el bullying y demás, están buscando una víctima para ser la que los niños vayan a por ella, estamos de alguna manera generando conflicto, y es que realmente está ahí. Está ahí. No es fácil. Y lo llevan bien, pero si le puedes poner el de hipercorrección nocturna, que solamente es para dormir, ahora mejor, seguiremos avanzando en eso. Juan,
¿Qué ejercicios específicos hay para la prevención y para el tratamiento de la escoliosis? Nos ha hablado del posicionamiento global, pero luego habrá alguna cosa más puntual, específica o no. Bueno, en este caso, como estábamos comentando y como han comentado mis dos compañeros de mesa, realmente si estamos planteando que la mayor parte de las escoliosis son idiopáticas, difícilmente podemos hacer ejercicios que sean preventivos desde la perspectiva de hacerlo asimétrico y que busquen prever algo que no sabemos por qué va a ocurrir. Pero sí es cierto que si en este caso el niño o el adolescente hace actividad física frecuente, hace un trabajo muscular de forma simétrica, reglado, es decir, hace deporte de forma habitual y puede hacer un trabajo de fuerza o trabajo aeróbico que implique a la espalda, que implique la musculatura del tronco, pues evidentemente va a ser un niño que primero va a tener mejor tono muscular y segundo se va a conocer mejor a sí mismo, con lo cual si después tenemos la situación, la mala suerte de que aparece esa escoliosis, va a ser mucho más fácil trabajar con ese niño que si estamos hablando de un niño totalmente sedentario, que lo que hace es trabajar, estar en la consola, en el sofá totalmente desplomado y sin tono muscular. Entonces, para nosotros a nivel preventivo, evidentemente, no podemos prever lo que va a ocurrir, pero sí es cierto que un buen tono a nivel muscular va a ser muy importante. Y luego, cuando ya aparece la escoliosis, ahí, desde que se fundó la Sociedad de Rehabilitación y Tratamiento Ortopédico de la Escoliosis en 2004, que es una sociedad internacional que ha desarrollado muchísimo toda la investigación en el ámbito de la rehabilitación en escoliosis, donde hemos pasado de un punto en el que prácticamente estaba totalmente denostado el uso de la terapia física por diferentes motivos y donde había estudios de muy poca calidad, pues bueno, ahora ya hay una evidencia científica muy potente que nos dice que los mejores ejercicios específicos son aquellos que se diseñan específicamente para el niño que tenemos delante, con sus características, su escoliosis, sus curvas y su situación, como hemos dicho, global, tanto a nivel de miembros inferiores, de pelvis o de las curvas de la espalda. Es decir, muy importante diseñarlo. Exacto, teniendo en cuenta que hay elementos clave, que ahora comentaremos también o durante la tarde, que permiten de forma global saber por dónde vamos a intentar diseñarlo, pero tienen que ser diseñados específicamente para esa situación. Vale, muy bien. Vamos a ver, Paco, una persona que tenga, un adolescente o una niña que tenga una escoliosis, pero que no lleve un corsé. Vamos a hablar del colchón, que esto también es una cosa que la gente debe preguntar mucho, me imagino. Colchón más duro, colchón blando, los de viscoelástica, ¿cuál es el mejor colchón para eso? Bueno, hay ahí de verdad un mundo y una farándula. Lo que hay que tener es un sentido común, y es que si fuera un colchón, vamos, la respuesta es un colchón duro, pero que sea cómodo para dormir, no una tabla, es la respuesta rápida. Ahora vamos un poco al sentido común. Si yo me pongo un colchón blandito, mi columna, mi cuerpo se hunde y facilita que la columna se esté deformando. Entonces hay que entender que un colchón blandito no hay que colocar. El colchón rígido es un colchón tan incómodo que no puedes soportarlo por tu propia calidad de sueño. Entonces es cierto que ese colchón viscoelástico con la suficiente rigidez es el colchón ideal. Evidentemente luego que hay más o menos, pero es cierto que cuando tú duermes un colchón de ese perfil, habitualmente los pacientes no tienen problemas por ese problema, por este tipo de... Aquellos que llevan una capica de viscoelástica vienen bien porque amolda un poquito, pero que luego la base sea dura sin exagerar. Efectivamente. Entonces, a mí también me gustaría esta pregunta, porque es una pregunta que no hay una base científica seria, no hay, es sencillamente ¿cuál es la pregunta un poco entrada a debate, la opinión de los que estamos aquí, y es un poco el sentido común. Primero, yo me acuesto en un colchón viscoelástico, cuando me levanto el día siguiente me encuentro con dolor incómodo. Eso no es bueno para ti, que no hay una norma general única. Y es el mejor viscoelástico de estos que está en la luna, todo lo que tú quieras, pero no va bien. Ahora, evidentemente, un colchón de aquellos de entonces, de aquellos de lana, que no los conocían los que están aquí, aquellos colchones blanditos. Son muy jóvenes, ¿no? Efectivamente, pero esos colchones, nosotros hemos dormido. Esos colchones no se puede dormir porque no son buenos para la columna. Claro, lo has dicho tú perfectamente, Paco. Si te despiertas y estás cómodo, es que has dormido bien, ¿no? Eso parece Exactamente. Yo, una cosa, yo por ejemplo, un día cambié los colchones, es una anécdota, pero probé uno y digo, madre mía, si esto es una maravilla, me los compré, eran de viscoelástica, eso, no pude dormir nunca en ellos, un calor,
dan un calor, a mí, Pues no un es bueno. calor horrible. Y Pues vamos, Pues ya sabes que ese no es bueno. No, vamos, no he dormido más en Lo la que sí hay que vida. tener claro una cosa, y eso es muchas veces, la forma de dormir hay que dormir boca arriba. Hay que dormir boca arriba, porque las posturas que tú adquieras en la cama generan ciertos conflictos. Los niños, pero la persona que tiene escoliosis o estás diciendo todo el mundo. en general, todo el mundo, en general. Lo que pasa es que cuando tienes cierta edad, dormir boca arriba genera otros problemas auditivos. Llámese el ronquido. Claro, no es que dormir boca arriba. Pero entonces, posiciones, lo que no está indicado es dormir boca abajo. En decúbito prono, que decimos los médicos, no está indicado. Boca abajo no es lo no. más apropiado, porque las curvas de la columna sí generan unas posturas que al final te va a dar dolor cuando termines, cuando amanezca la mañana. Muy bien. Vamos a ver, Juanjo, vamos a profundizar un poquito en el tema del corsé. ¿Cuándo habría que poner el corsé? Ya nos has comentado antes lo de las horas, porque yo te iba a preguntar si por la noche se quitan, si no se quitan. Exactamente. ¿Y qué resultados se obtiene con el corsé? Vamos a ver, corsé. ¿Cuándo se pone el corsé? ¿Cuándo se pone? Tú vas controlando a un niño o una niña con escoliosis, la vas revisando revisarla cada 6 meses, cada 8 meses, cada año, depende muchas veces de la edad en la que diagnostiques la escoliosis. En críos que están ya cerca de la maduración ósea, puedes enlentecer un poco y verla cada año. Una escoliosis que detectes un crío de 5 años tiene que estar muy encima porque tiene mucho potencial de crecimiento y puede ser que en 8 meses la curva te cambie mucho. Entonces, ¿cuándo está indicado el corsé? El corsé está indicado cuando la curva tiene más de 25 o 30 grados o cuando entre 2 revisiones seguidas en 8 o 9 meses la curva ha aumentado más de 10 o 15 grados. O sea, lo que en ese momento es cuando hay que poner el corsé. me da la idea es que vosotros eso lo tenéis totalmente protocolizado. Eso está protocolizado. Y más claro que el agua. Eso hay unas tablas. Después, nada es rígido. Ya. Después puede depender un poco de la paciente, de cómo ha ido la escoliosis, pero en general, más de 25 o 30 grados de escoliosis o más de 10 grados de progresión de la escoliosis en 2 revisiones seguidas. De esto estamos hablando de las idiopáticas. En las no idiopáticas, las congénitas, neuromusculares y tal, el corsé hace poco porque son curvas muy agresivas, que crecen muy rápido, muy rígidas, y en esa muchas veces hay que ir más a la cirugía. El corsé en esos críos lo toleran muy mal. Muy bien. Y Juan, en las tablas estas, en endocrino se utiliza mucho, ¿vale? Una dieta de 1200, eso no vale para nada, ¿vale? Una dieta de 1500, tampoco. Entonces, ¿tiene sentido las tablas esas que dan de estos ejercicios? Por lo que tú has comentado antes, poco. Se ve venir, ¿no? Se ve venir, ¿no? Se ve venir. Pero ¿hay algún ejercicio sencillo que se pueda hacer en la casa que sea general? Sí. A ver, partamos de la base de que quizás, como comentaba antes, yo creo que además ha habido unos años de muy mala prensa de la terapia física para la escoliosis, está muy vinculada hace 30 años al uso de estas tablas de ejercicio, porque al final, como he comentado antes, el niño o el adolescente precisa hacer un entrenamiento, tiene que ser muy consciente de lo que está haciendo, lo que tiene como patología no es una simple curva, sino que estamos hablando de una patología tridimensional, más que puede haber varias curvas dentro de la misma escoliosis, claro, con lo cual lo que corriges por un lado, si es de forma aislada, lo está empeorando por otro, y una vez que ya ha interiorizado, puede hacer el trabajo en domicilio, pero tiene que tener una guía previa. Claro, además luego está la parte que decía de que el niño y la familia se adhieran al tratamiento, quieran realizarlo, se impliquen. Claro, si al final el único estímulo que tiene este niño para hacer el ejercicio en casa es que el padre o la madre lo obligue, pues evidentemente con poca gana lo va a hacer, poca calidad de ejercicio va a haber, y lo que suele pasar o puede pasar en ese caso muchas veces es que se puede llegar a empeorar, o por lo menos facilitar que se empeore. Si el doctor Parrilla a los 8 años a una niña le recomienda que en un momento determinado haga fisioterapia o haga ejercicios específicos para trabajar, y por ejemplo, en una escoliosis dorsal derecha, donde tengo toda esta zona muy hundida, esta zona muy abierta, pues me enseñan o me dan una tabla para hacer un ejercicio de clase, un ejercicio de gateo, contracción de brazo, pierna, y donde realmente yo debería traccionar de este brazo, y estoy hablando de uno de los ejercicios más sencillos para abrir todo este espacio, y lo que yo veo en el dibujo es que tengo que levantar el brazo. ¿Qué ocurre? Que estoy contrayendo la musculatura que precisamente tendría que estirar. Por tanto, cuando llega la revisión, 8 meses después, ha empeorado X grados. Bueno, por el efecto propio y posiblemente también porque el tratamiento ha ido en perjuicio. Es muy importante que haya una fase de entrenamiento, que no tiene que ser muy larga, depende de qué ejercicio, y hay ejercicios que son muy sencillos, que están muy dirigidos a
a la actividad de la vida diaria, al estar en casa. Es decir, ¿cuántas horas puede pasar ahora mismo? Y con la época que hemos pasado de pandemia, de confinamiento, los niños en casa trabajando frente al ordenador, donde la escoliosis torácica derecha, que son las más frecuentes, coinciden con el uso del ratón, la silla, y estoy totalmente desplomado sobre ese lado, facilitando. Es que estoy viendo la imagen y me lo imagino. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un ejercicio muy sencillo, que en inglés es side shift, que es la traslación lateral, que se enseña al niño, donde lo primero que hacemos es cargar sobre el otro glúteo, elongar bien, y al habernos inclinado al contrario, pero de forma recta, estamos estimulando la musculatura que nos va a permitir corregir. Entonces es un ejercicio sencillo que hay que guiar los principios, buscando el equilibrio de las curvas, que los propios padres pueden controlar, y que en una curva torácica derecha, pues perfectamente puede ayudar a trabajar. Además que el niño va a notar muy bien esa tensión aquí, va a notar que esto le resulta incómodo, y va a decir, ostras, si conseguimos hacer entrar en esa vía de notar qué es lo que se le hace incómodo, pues posiblemente lo que se le hace incómodo es aquello que tiene que hacer, porque es donde está elongando las zonas que están más retraídas. Es decir, no, lo has dejado muy claro, y lo que además hay una cosa es que ejercicios que si no lo haces bien hasta pueden ser perjudiciales. Exacto. De hecho, cuando has movido el brazo así estabas fastidiando, ¿no? Exacto, así es. Bueno, Paco, ¿y un adolescente que tenga escoliosis puede hacer deporte? Y si puede hacer deporte, ¿qué tipo? Porque si me ocurre, por ejemplo, el tenis, que es un poco desequilibradillo, el pádel. Cuéntanos un poco, a ver. Vamos a ver, sobre eso hay mucho capítulo que hablar. Primero, la primera cuestión es, ¿puede, no, debe hacer deporte? Sí, debe hacer deporte, porque si no, nosotros necesitamos un cuerpo, una columna que tenga una estabilidad muscular, un tono muscular suficiente. De entrada debe hacer deporte. Ahora vamos a ver qué deporte. Clásicamente, los oídos que de Juan, yo tengo suerte de trabajo en un centro en el campo Cartagena, en Fuente Álamo, donde allí nos conocimos. Y Los allí, de Fuente Álamo, vamos a decir la verdad, yo soy de La Pinilla, que pertenece a Fuente Álamo, aunque bueno, pues vamos a pedir la autonomía. Bueno, y yo me crié en Balsa Pintada, por lo tanto aquí la estamos en el campo Cartagena, bueno, estamos controlando. Vamos a dejar eso, pero bueno, sí es cierto que los ejercicios que Juan está indicando están perfectamente. Lo que ocurre que realmente llevados a la práctica, cuando uno se va a la práctica diaria, es muy complejo que con todas las actividades que tú estás llevando, niño al inglés, niño al deporte, y de pronto un día mi hijo tiene una escoliosis, tengo que ir al fisioterapeuta o al rehabilitador o al médico a que me vaya a hacer los ejercicios. Es como muy complejo, ya la vida se te amontona. Clásicamente, ¿qué ha hecho el médico? No es que no valore el trabajo del médico rehabilitador o del fisioterapeuta, no es que lo valore, sino que su vida ya no puede más. ¿Y qué ha hecho el médico? Mira, pues que vaya a nadar, clásicamente. Nosotros hiciéramos un estudio científico en los nadadores, Juegos Olímpicos, estoy convencido que muchos deportistas, nadadores, entraron a natación porque tenían escoliosis, Y de hecho, cuando preguntas a gente cercana, sin dar nombres en voz alta, pero bueno, ¿yo por qué nadas? Pues porque tengo una escoliosis y a partir de ahí me hice. Por lo tanto, deporte clásico, todo el mundo escoliosis. Pero todo el mundo la natación. Pero hay que decir mucho más. Hay muchísimos deportes que se pueden hacer teniendo esclerosis, donde tengamos un principio fundamental, lo que sea, Juan lo está diciendo, lo decimos, elongar el cuerpo, la elongación de la longitud del cuerpo, eso te va a permitir posturología, que que puedes hacer deporte. ¿Qué hacemos? Voleibol, baloncesto. Yo diría, y esto es un poco controvertido, diría la danza. Y déjeme que diga una cosa. Esto es un truco personal que tengo cuando es muy complicado. A gente le digo, mira, ¿te gusta la danza? Haz danza en un colegio privado, un centro privado, y compagínalo con ejercicios. Es una manera, porque si nos vemos la esquema de una chica de danza, es la postura que queremos, siempre derecha, siempre tiesa. Nunca verás una niña de danza haciendo así, jamás, porque ya su postura. Entonces, hay que buscar actividades, bueno, también el pilates, yoga, todo esto, las actividades que hagan elongación del cuerpo. Por lo tanto, si el niño es alérgico al agua, no tiene por qué nadar. El niño puede hacer muchos deportes, que estamos, evidentemente deportes que no, los hay. Antes has dicho tenis o pádel. Evidentemente el tenis o pádel, estos deportes asimétricos pueden ser terapéuticos o contraproducentes. Me voy a explicar. Sí, si yo tengo una curva que la tengo a la derecha y soy diestro, como voy a potenciar mi musculatura de la derecha, voy a hacer este gesto, los músculos potenciados se van a cortar y puedo corregir mi columna. Fíjate lo que te digo, pero al contrario, si yo tengo una curva izquierda,
y soy diestro, lo que voy a hacer es agravar más el problema. Son cuestiones que el médico y el profesional tiene que ir indicando. Por lo tanto, deporte sí, pero indicado en cada momento para cada niño lo que te necesite. Me ha quedado totalmente claro, Paco, no te Me puedo alegro, decir nada más. me alegro mucho. Vamos a ver, Juanjo, un momento difícil a lo mejor llega cuando a una persona, a un adolescente, le dice, oye, esto hay que operarlo. ¿Cuándo, en qué momento hay que hacer eso? Es complicado, cuando llegas a la cirugía es complicado. ¿Por qué? Porque lo que decía, son gente a la que llevas ya llevando muchos años, que empezó y no le pusiste nada, la curva progresó, se puso un corsé que el chiquito lo llevó 23 horas al día yendo al colegio con su corsé, lo ha estado llevando 3 años, la curva no ha ido bien, ha progresado más y el corsé ya no aguanta. ¿Cuándo indicamos la cirugía en las escoliosis? La cirugía la indicamos cuando la curva tiene más de 50 grados es una curva importante, o cuando, a pesar de llevar el corsé, de llevarlo las horas que hay que llevarlo y de saber que el corsé le está reduciendo la curva, entre una revisión y otra, la curva ha pasado ha crecido más de 10-15 grados. Una curva que un crío tiene con 30 grados, a los 8 meses la revisas y tiene 42 o tiene 45, a pesar del corsé se me está yendo. Y si se me está yendo, cuanto antes la tratemos mejor. Juan, ¿y en qué se basa el diseño de ejercicios específicos para la escoliosis? Pues, como comenté al principio, en la visión global del paciente, es decir, primero en la observación y el trabajo con el paciente para que sienta los apoyos, sea de pie en miembro inferior, donde carga más en un pie o en otro, o en la pelvis, como indicaba antes, si tiende a cargar más el peso en un lado o en otro, a partir de ahí corregir o hacer ejercicios que nos permitan la corrección de la pelvis en todos los planos, sea en este caso en la rotación o en la inclinación. Ya a partir de ahí ir trabajando cada una de las curvas que nos vayamos encontrando, tanto las mayores, menores como las compensatorias, de manera que sobre todo lo que se busque, que era lo que comentaba el doctor Esparza, y es que es fundamental, cuando el niño, el paciente, a través de esos ejercicios se vaya haciendo consciente de esa necesidad de ir trabajando determinadas curvas, es la elongación. Yo siempre pongo algún ejemplo con los pacientes y con los alumnos, y es el alambre torcido. Si un alambre torcido, por mucho que tú le aprietes por los lados, no termina nunca de enderezarse. La única forma de enderezar un alambre torcido es tirar de los dos extremos. Y en este caso, realmente, cuando estamos trabajando a nivel activo en ejercicio, es la búsqueda de la elongación. Es la que realmente nos va a asegurar la mayor parte de la posibilidad de mejorar algo en ese desarrollo del trabajo con el paciente con escoliosis. Y luego, trabajo respiratorio, que ahora avanzaremos más adelante, y finalizar estabilizando muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos la simetría, que haya un buen tono muscular que nos permite hacer un corsé muscular, que el propio músculo ayude a estabilizar. Esos ejercicios de estiramiento, de elevar la columna y todo eso, yo creo que cualquier persona de tu edad y la mía, Paco, aunque yo soy mayor que tú, deberíamos de hacerlos, ¿no? Para no ir encogido, eso también será bueno, ¿no? Claro, mucho, como he comentado antes, con algunos de los métodos, los ejercicios, cuando estamos hablando de escoliosis, es que estamos hablando de la reina de las situaciones ortopédicas, es decir, pero cualquier persona con cifosis, con cifosis dorsal, con lordosis lumbar, con rectificación de las curvas. Incluso para las personas mayores que se van encorvando poco a poco, si hicieran esos ejercicios, probablemente no se encorvarían. Por lo menos no tan rápido. Por lo menos no tan rápido. Y evitaríamos otros problemas con el riesgo de caídas, exactamente. De los vídeos que tenemos en nuestro portal de salud, lasaludenttusmanos.ucam.edu, hemos elegido hoy de me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. Mikado, me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. Yo no me lo compro y por tanto no me lo como. Vamos a ver los ingredientes. Es harina de trigo, azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche desnatada, grasas vegetales, jarabe de glucosa. Es decir, lo de siempre. Sí. Azúcares y grasas, muchas de ellas saturadas. ¿Cuántas calorías tienen por 100 gramos? Tiene 484 calorías. Bastantes calorías, muchas calorías. ¿Y de grasas cuánto tiene? 20 gramos, de los cuales 11 son saturadas. Es decir, más del 50% son saturadas, nunca debería ser más del 25%, con lo cual un alimento rico en grasas saturadas y hidratos de carbono, ¿cuántos tiene? 68. ¿De los cuales azúcares? Son 33. Es decir,
casi la mitad son azúcares. Por tanto, es un alimento, como siempre estamos hablando en estos productos de bollería industrial ultraprocesados, rico en azúcares, rico en grasas saturadas, por tanto favorece la diabetes, favorece las enfermedades cardiovasculares e incluso puede favorecer el cáncer, con lo cual es un alimento muy poco recomendable. Y este alimento que se usa como snack o como merienda, tentempié, ¿qué sustituto saludable nos podría recomendar? Miles, o sea, uno tiene que acostumbrarse que los tentempiés, estos que uno hace a media mañana y tal, tomar una fruta, tomar un yogur. Si está haciendo un trabajo físico, digamos, más intenso, pues entonces incluso medio bocadillo de queso fresco, de atún, alguna vez de jamón, de bonito, etcétera. Hay muchas alternativas saludables y dejarnos de todos estos alimentos ricos en azúcares y grasas saturadas, como he dicho, favorecen muchísimas enfermedades. Paco, vamos a imaginarnos una mujer que tenía su escoliosis y que se queda embarazada. ¿El embarazo le puede empeorar la escoliosis y sobre todo qué puede hacer para que no se lo empeore? Vamos a ver, esa es una leyenda urbana que ocurre siempre, vamos a ver. Lo que ocurre, evidentemente, un embarazo, cuando tú no tienes un buen tono muscular, te puede generar problemas de columna. Ya no de esa escoliosis, sino de tu columna que estuviera sana, siempre que no tengas un buen tono muscular. Y entonces, muchas veces, de un caso que hay extremo, donde realmente un embarazo, una escoliosis muy importante puede generar ciertas complicaciones, se extiende en general. Y una escoliosis pequeña, 12, 15 grados, la gente enseguida, si tengo escoliosis, ¿me podré quedar embarazada? Pues claro que sí, evidentemente no hay ningún problema. Lo único que sí es cierto que es previamente a ese embarazo, tú debes de tener un tono muscular apropiado. Me dicen, ¿qué puede hacer? Vaya usted a pilates, vaya usted a hacer un deporte, vaya usted a hacer ejercicio específico que le hagan que su columna, que tenga ese corsé muscular. También dicen ahora la musculatura lombopélvica, decíamos antes, ya le dicen el core. El core, tener un core potente y a partir de ese momento, cuando tú tengas, y esto es muy fácil de entender, como si una casa se quiere caer, una casa y en la columna que está torciéndose. Si tú tienes unas buenas vigas que apuntalan y sujetas, no hay problema, que son tus músculos. Ahora, si no tienes columnas que apuntalan, la columna, la espalda va mal. Muy bien. Vamos a ver, Juanjo, vamos a imaginarnos una persona que tiene una escoliosis, de la edad que sea, y que tiene indicación quirúrgica. ¿Hay alguna edad, digamos, mejor para operar o hay que operar en cuanto que pasan los grados? Y después de la operación hay que llevar corsé. Cuéntanos un poquito. Indicación quirúrgica. Lo ideal es operar la escoliosis cuanto más cerca esté el niño de haber terminado su desarrollo muscular, su desarrollo óseo. Porque la cirugía de la escoliosis lo que vamos a hacer es reducir la alteración tridimensional y fijar ese segmento de la columna. Lo fijamos con tornillos y con barras y se queda fijo. Entonces yo se lo puedo hacer en una cría o en un crío de 12, 13 años hacia adelante. Ahí puedo jugármela en un tiro solo, en una cirugía solo, reducirlo y artrodesarlo, artrodesarlo es fijarlo. En un niño de 7 años que cumple los criterios quirúrgicos, tengo que operarlo. O sea, yo no puedo esperarme a que ese niño que tiene 7 años y una curva de 50 grados, no puedo esperarme a que tenga 12. Porque cuando tenga 12, esa curva va a tener 80 grados. Entonces a ese niño lo voy a operar. Hay que operarlo en ese momento, con 8 años y con sus 50 grados. Pero entonces no le voy a hacer una artrodesis. Entonces lo que utilizamos son las barras de crecimiento. Barra de crecimiento se ponen unos tornillos en la parte de arriba de la columna, de la curva, unos tornillos en la parte de abajo y entre unos y otros se ponen unas barras que se van elongando cada 8 meses. Cada 8 meses voy a hacer una herídica, voy a soltar un tornillo y voy a elongar la barra de tal forma que el niño no voy a permitir que la curva vaya más, pero sí voy a permitir que el niño vaya creciendo. Y cuando el niño cumpla los 14 años, le hago la artrodesis definitiva. Vale. La barra, mirad, me la he traído, es esto. Sí, enséñanosla. Esto es una barra de crecimiento. Ah, una barra de crecimiento. La curva sería más larga, y serían 2 tornillos arriba, 2 tornillos abajo, y con estos de aquí yo a una heridita en la espalda, abro este tornillo y saco un poquito esta barra. A lo mejor saco 1 centímetro cada vez. Y eso lo voy haciendo cada 8 meses, cada año, depende del crecimiento del niño. Con eso yo permito que la curva no vaya más, pero le permito que su tórax vaya creciendo hasta que llegue el momento de hacer la artrodesis definitiva. ¿Qué son los otros clavos esos que tienen? Estos ya sería para una artrodesis definitiva. Son tornillos y barras que lo que hacen es fijar la columna. Ahora después os lo explico cómo se hace. Muy bien.
Espera, lo que me has dicho del corsé. No, después que me lo preguntan mucho. Una vez que el niño se opera, o la niña, corsé fuera. Vale. Se puede olvidar del corsé para siempre. Vale, totalmente claro. Juan, ¿qué importancia tiene la respiración en el tratamiento de la escoliosis? Pues la respiración tiene una importancia fundamental, porque si antes estábamos hablando de que es lo que nos preocupa muchas veces, si la mochila de ruedas incide en la escoliosis o no, si hacer o jugar al tenis puede incidir o no, que es una actividad fina que hacer en un momento puntual con más carga o menos, en un paciente que ya tiene una escoliosis, y una escoliosis más importante, por ejemplo, como hemos dicho antes, si yo tengo que respirar, me es mucho más fácil, donde tengo todo esto cerrado y este lado abierto, estar constantemente haciendo una respiración hacia el mismo lado, una respiración que de alguna manera es un círculo vicioso que sigue perpetuando esa curva. Entonces, y estos son 24 horas al día, esto no lo modifico, no es que esté media hora trabajando y después cambio. Si nosotros desde la perspectiva del tratamiento hacemos consciente al paciente e invertimos, aunque sea durante un rato, y si después lo conseguimos integrar, será perfecto, la respiración contraria, simplemente intentar abrir más este espacio y llevarlo hacia atrás, ya estamos flexibilizando y estamos trabajando y estamos modificando, porque además lo va a notar cómo esto le cuesta mucho más, no es algo cómodo, no es algo natural, se va a hacer mucho más consciente de la situación y le va a facilitar que cada vez que pueda o se acuerde pueda trabajar ese efecto de flexibilización, trabajando tanto la inspiración como la expiración, pero dirigida. Muy bien. Me dicen que ya prácticamente hemos acabado el programa muy rápido. Paco, por ejemplo, ¿la obesidad favorece el desarrollo de la escoliosis? Vamos a ver, la obesidad va a favorecerlo en cuanto a que la gente que tiene esa obesidad no tiene una musculatura apropiada y va a ser mucho más fácil que lo tenga, evidentemente. Y Juanjo, por terminar el tema que habías comentado antes, descríbenos un poquito el tema de la intervención, que no debe ser fácil. Muy rápidamente, es muy complicado. Mirad, lo primero, para la operación de la escoliosis, no puedes ir allí, llegar y operar. La escoliosis tienes que habértela estudiado mucho antes. Tienes que haberte sentado con la radiografía, ver cómo es la curva, cuál es la vértebra más inclinada, cuál es la vértebra, porque tienes que intentar corregir la curva fijando los menos segmentos posibles, para dejar al niño la máxima movilidad posible. ¿Qué hacemos en la cirugía? Incisión central, a nivel de la espalda, desperostizamos lo que es la vértebra, se ponen 2 tornillos de este tipo en cada vértebra. Una vez que están puestos los tornillos en la curva, se ponen las barras torcidas, y una vez que están las barras torcidas, ponemos las tuercas y ya vamos derrotando la columna para quitar la escoliosis. Es un momento muy complicado, porque la columna está puesta y torcida a lo mejor 13 años, y nosotros la queremos poner recta en 10 minutos. Pues es muy importante en estas cirugías el control electrofisiológico. Si hay alguna alteración medular, el electrofisiólogo nos dice, no hagas más que el niño se quede. De hecho, queremos hacer un programa sobre la anestesia y todo el control porque he hablado con Virginia Izura. Virginia es la que hace el exactamente, y entonces un tema interesante. Hemos tenido casos muy bonitos de poner, se ha quedado perfecta, y Virginia decirnos, Juanjo, quítale, déjala un poquito más torcida porque las piernas están sufriendo. Entonces ya una vez que se reduce, se cierra y el niño en 3 semanas está yendo al colegio recto, ha crecido 3 centímetros y sin corsé. ¿Cómo hemos acabado? Un mensaje último que quieras comentar, Juan, último mensaje. Un último mensaje, posiblemente, pues siempre ha sido algo que me apasionó. Se puede tratar la escoliosis del adulto. El adulto, al fin y al cabo, no deja de ser el adolescente que tenía escoliosis y que ha llegado a un proceso en el que se ha frenado, se ha parado el proceso, y al final hay una parte muy estructurada, pero hay una parte que es flexible y reducible, y donde muchos de los problemas que hemos dicho antes, dolor, los problemas cardiorrespiratorios, van a aparecer ahí en esa fase. Entonces, al final no estamos hablando de un tratamiento que va buscando la reductibilidad o el tratamiento de la escoliosis en sí, pero sí de todo lo que la rodea, y como hablábamos antes, conforme vaya evolucionando hacia la vejez, vais teniendo cada vez más problemas. Los problemas que cualquiera de nosotros que podemos tener una situación más simétrica va a ir degenerando, en un paciente con escoliosis va a ser aún mayor. Por tanto, el adulto también necesita ese enfoque de, como decíamos antes, poder hacer un trabajo activo que le permita ir mejorando todos esos síntomas que rodean a esta patología. Muy bien, Paco, tu mensaje último. Mensaje que el colegio antes que un corsé, y con una escoliosis, el colegio antes que un corsé, es decir, no a un niño no lo esclavicemos con un corsé, cuando el colegio es muy importante, pero sobre todo yo quería hacer el mensaje más importante: para que una escoliosis tenga un éxito bueno, hace falta una familia buena, un enfermo autónomo,
un médico que controle la evolución de esa escoliosis, un fisioterapeuta activo y que vaya mandando ejercicios, un corsé si necesario una cirugía apropiada en su momento, un equipo completo trabajando en torno a ese niño que tiene esa escoliosis, es lo más importante. Muy bien, Juanjo, tu mensaje. El mío, muy fácil, que cuando estamos tratando una escoliosis, o siguiéndolo, nos estamos tratando una escoliosis. Estamos tratando a una niña que se llama María, Eva, Ana, Juan, que tiene una escoliosis. Y para mí eso es fundamental. La cría tiene que venir a la consulta y le digo, María, ¿qué tal el cole? Tal. Y tú montabas a caballo, ¿no? ¿Cómo va lo del caballo? La cría, lo que estás tratando es un niño con un problema, no una escoliosis. La escoliosis está dentro del crío y tienes que tratar al crío, a la familia, porque son decisiones muy importantes y hay que tomarlas entre todos. Sí, no, me parece muy bien. Bueno, a mí he de decir que he aprendido muchísimo en el programa. Cuando la gente vea el programa, realmente yo creo que le va a gustar por lo práctico y lo didáctico que lo habéis hecho, ¿no? Pero me encanta la última reflexión que ha hecho Juanjo, porque en otro programa que hicimos sobre la artritis reumatoide, que hubo un reumatólogo de niños y decía más o menos, dice que cuando ve a un niño que tiene un problema de una artritis, decía, vamos a ser amigos. O sea, tenemos que ser amigos porque si no los tratamientos no... Que es lo que tú estás diciendo. Eso. Y lógicamente con el fisioterapeuta pues exactamente lo mismo, porque le tiene que explicar todo. O sea que me ha encantado el programa y yo creo que va a tener que va a ayudar mucho a la gente que lo vea. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos, pero recordaros que este programa lo podéis ver en nuestro portal de salud, lasaludintusmanos.ucam.es. Que seáis muy felices.